Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
No, no, no. Sí, son los que hay. Son los que salen ahora aquí. Sí. Sí. Buenas tardes a todos y bienvenidos al Campeonato Galego Infantil 2025. Igual que empezamos por la mañana, 11 recibimos una noticia de un compañero, Domingo Figueira Almeida. Foi un compañero, unha figura moi importante do karate galego, desempeñando diferentes cargos técnicos na Federación Galega de Karate, e cun papel destacado no desenvolvemento do noso deporte, principalmente en Santiago de Compostela e na Comarca. E da Federación Galega de Karate queremos dar todos os apoios, tanto a familiares como amigos como alumnos. E para isto vamos a fazer unha clase guardando un minuto de silencio todos. Gracias. Muchas gracias a todos. A continuación, pasamos ao total número 1, onde se vai a celebrar cada segundo masculino por número 1. Tatame número 2, cada segundo masculino por número 2. Tatame número 3, cada segundo masculino por número 3. E no tatame número 4, cada segundo masculino por número 4. No tatame central, número 5, será cada cadete femenino por número 1. Os paneis arbitrares están formados da seguinte maneira: tatame número 1, don Juan Criado, don Doña María Rosario Quintans, don Jesús Covero, doña Esther Lago e Sete Capriz, don Enrique Blanco. O tatame número 2, don Juan Manuel Pazos, doña Esther Sieiro, don Lucas Amaro, Sete Capriz, don Serafín Pita, xunto a don Enrique Blanco. Tatame número 3, con don Serafín Pedroso, don César Silva, doña Uxía Rivas, don Francisco del Prado, Sete Capriz, don Adrián Suárez. Tatame número 4, con don Alejandro Otero, doña Jessica Criado, don José Carballo, doña Gabriela Sofía, Sete Capriz, doña Ana González. Tatame número 5, don Francisco Planas, don Carlos Alvarado, doña Emma Quintiana, Sete Capriz, don Andrés Vilaboa, xunto a doña Ana González. Todos eles dirixidos por o noso subdirector do Departamento de Arbitraxe, don David González Parra. Xamei. Vem. Outra aí. Vem. Sorte a todos.
Ya bastante más.
Fariñas. Antón Fariñas. Antón Fariñas. Firmó este chaval.
pasar. El 5 rojo tiene el 5 rojo.
minutos si quieres. Se empieza la categoría. Ahora quedan 25 minutos. ¿Ok?
Eso no está, Yo pasé de ella de una manera. Ya está. Con secundaria. Tenía otra cosa. Liga azul, nada. No, azul. Ana Pérez. Nerea Álvarez. Nerea Álvarez.
fútbol de ellas, vale. Eres sabroso.
nada, hay que descalificar, sí. No pite ni nada. Tiene la bandera al revés.
Mucho más allá. Mucho más allá. Vale. A ver, si no hay tiempo. Carlos, confírmame. Rojo, vale. Rojo. ¿Cómo? ¿De qué color iría? No. Tenemos que estar
sitúense frente al podio. Los medallistas en cajas, por favor, sitúense inmediatamente frente al podio para iniciar el juego a nivel de juicio. Cata Submarino Masculino, Simón Rodríguez, Bruno Bermejo, Mateo de la Nueva y Pablo Prada. Sitúense en el podio para hacer medallas. Bruno Bermejo, Mateo de la Nueva, Pablo Prada. Preparado Fabio Rodríguez, Enrique Fraga, Adrián Fernández, Diego Prada. Preparados también Lucía Romero, Flor Pérez, Aina Moral, Naila Pinta. Nicole Ramallo. Nicole.
Segundo puesto subcampeón galego, Bruno Bermejo Rueda. Primer puesto campeón galego, Simón Rodríguez Armada. Preparado Fabio, Enrique, Diego y Adrián. A continuación pasamos a entrega de medallas de modelo estándar cadete masculino. Terceros puestos para Adrián Fernández González y Diego Fraga Rodríguez. Segundo puesto subcampeón galego, Enrique Fraga Romero. El primer clasificado campeón galego, Fabio Rodríguez Pino. Preparados. Lucía, Noé, Aylan y Naina. Preparados también Carla Pérez, Mencía Vilas, Zoe Interno y Lucía Marino. Chamas e cal é o teu club? Pois chamome Pablo Prada e o meu club é o Riverstone. Bueno, Pablo, para ti era un obxectivo conseguir hoxe esta medalla ou foi unha sorpresa? Foi un obxectivo, entrenei moito para a ocasión. Bueno, polo que parece, os entrenos deron o seu resultado. Eso parece. Estabas nervioso antes de salir ao tatami? Moito. Moi nervioso, pero bueno, ao final conseguimos controlar esos nervios, verdad? Menos mal. Se non, Bueno, Pablo, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? vamos dedicar a meus pais e a toda a miña familia, ao club e ao meu entrenador Nicolás. Pois dende aquí, para todos eles, para Nico, que vese todas as nosas entrevistas, moitas grazas. Enhoraboa de novo. Bueno, grazas.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata cadete femenino. Moi bos días, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Hola, me llamo Xea Folgueira González y vengo del Club Shihan. Hola, soy Chloe Yáñez González y vengo del River Stone. Hola, soy Naila y vengo del Shihan. Bueno, primeiro darvos a noraboas tres por conseguir estas medallas. Bueno, supoño que estaredes moi contentas despois deste campeonato galego. Sí, la verdad que estoy muy contenta porque estrené catas que nunca había hecho y me he sentido muy cómoda con ellas. Muchas gracias. Yo también hice catas nuevas y la verdad bastante bien me salieron. Yo estoy muy contenta con el trabajo que hice hoy. Bueno, chicas, credes que se corresponden os vosos resultados no campeonato cos obxectivos que tiñades antes de participar? Sí, yo creo que me pongo objetivos muy buenos y intento siempre conseguirlos y así me motivo más para trabajar. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que también. Bueno, chicas, contádenos un pouquiño que obxectivos tedes para a longo o corto prazo, onde queredes chegar nas competicións? Pues ahora tenemos la Yauli de Guadalajara, que tengo muchas ganas de ir para volver a conseguir una medalla como la Yauli de Coruña. Y luego, después del verano, tenemos el Campeonato de España, bueno, primero el gallego, que tengo muchísimas ganas porque es un campeonato muy importante, y luego las ligas gallegas y las ligas nacionales. Bueno, seguro que tes moita sorte, Uxía. Pues seguir las ligas gallegas y entrenar para el campeonato gallego después del verano. Yo entrenar para las ligas gallegas y a ver si consigo llegar al Campeonato de España. Genial, chicas, pois seguro que acabades resultados moi positivos. Bueno, pois nada, a medalla de hoxe a quen ya queredes dedicar? Se la dedico a mis padres porque siempre están ahí, a mis abuelos que no han podido venir a verme, a mi amigo Raúl y a Denis. A mis padres y a mi abuela que siempre me apoyan y a todos mis amigos. Yo se la dedico a mis padres que siempre están ahí apoyándome y a mi familia en general, a Uxía, a Denis y a Pocoyo. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicas, e noraboa de novo. Gracias. 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 Yair, Dubra y López Leito. Son los que son.
Sí, delegado del Club Carvalho, mesa central. Delegado del Club Carvalho. No, va a estar inversor, tiene inversor.
que no sale.
Por favor, delegado del club Elenos, acuda por favor. Delegado del club Elenos.
Por favor, el club Bárbara,
competidores que son medallistas sitúense no podio. As categorías finalizadas, os medallistas sitúense no podio. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Manel Lantes López, entrenador na Escola de Karate LN e séptimo dan de Karate. Moi boas tardes, Manel. Hola, moi buenas tardes a todos. Bueno, Manel, primeiramente gustaríanos saber cantos anos levas dedicándote ao mundo do Karate para obter este tan alto título de séptimo dan de Karate. Pues aproximadamente 40 y algo de años, más o menos, ininterrumpidamente, totalmente. Toda unha vida, Manel. Efectivamente, sí, prácticamente empecé lo que se puede decir un poquito tarde, con 13 años, camino a los 14, y bueno, acabé en Karate. Yo me gustaba mucho hacer deporte y al final tuve que escoger, y donde seguí en Karate. En algún momento da túa vida abandonaches temporalmente o Karate? Desde que he comenzado, nunca lo he dejado. Me enganchó totalmente. Toda unha pasión, poderíamos dicir. Sí, además tengo la suerte de que ser mi hobby es una pasión y mi profesión, he conseguido hacerlo de esto. Iso é un obxectivo que moitos buscan e nunca chegan a encontrar na vida, non? Estás realmente apasionado coa túa profesión e co que realizas cada día. Sí, bueno, lo de Aidan vino un poco a base, me imagino, del trabajo de toda una vida. Hay gente que probablemente se lo merezca igual que yo o mejor que yo. Pero bueno, también es un poco de suerte lo que hay que tener en la vida. Yo he tenido suerte de haberme dedicado a lo que me ha gustado. Sen ninguna dúbida, Manel. E bueno, como xa todos sabemos, o estilo de karate que practicas na túa escola é o Shotokai. Que particularidades destacarías do teu estilo para diferencialo do Shotokan? Mira, particularmente el Shotokan es más duro, el Shotokai es un estilo suave, es más interior, no es tan físico. Y entonces ahí es donde muchas veces tenemos problemas en katas y en todo ese estilo, que la gente lo entienda, porque se quita del tipo de karate normal, hay que ser más suave. Claro, un estilo moi particular e moitas veces, pois por certa ignorancia, non, das particularidades do estilo, pois non se valora todo como se debería valorar arbitralmente. Sí, porque el tipo de karate que se suele realizar normal se varía bastante, no se concentra tanto la fuerza en el puño, sino que es más bien interior, de fuera. Entonces a la hora de las posiciones incluso suelen ser en el Zenkusudachi la rodilla de atrás más doblada, tenemos un Shikodachi que se diferencia bastante de los tipos, son en 180 grados, los demás tienen en un ángulo, es decir, es bastante diferente y es un estilo minoritario donde tiene menos a la hora de verse, se ve menos y entonces se entiende menos. Claro, pensas que debería de darse unha maior visibilidade ao estilo Shotokai para que non houbera pois estes malos entendidos, non? A hora de valorar aos deportistas que o practican. Sí, un pouco tamén hai que entender que el estilo Shotokai foi hecho por gente moi maior, no dedicado a los niños, donde cuando se empiezan de niños suelen hacer muy parecido al Shotokan y conforme han ido evolucionando, ahí es cuando se varía. Entonces, para que un niño entienda muchas veces este tipo de cosas es un tanto complicado. Claro, sen dúbida, ten que ser unha tarea complexa, non? Que diferencialo. Bastante complejo, sí. Al final se acaba entendiendo cuando se lleva mucho tiempo en el karate es karate. Hagas el estilo que hagas y más o menos gente que lleve tiempo en el karate lo acaba entendiendo prácticamente también. Totalmente, Manel. E bueno, ademais de entrenador, non? Na túa escola de karate tamén posees o título máis alto de xuez de Tribunal de Grados. Que nos poderías contar sobre esta faceta da túa vida? Bueno, eso es prácticamente es lo más alto a donde se puede llegar, que es en el Tribunal de Grados, sobre todo examinando hasta el grado que me corresponde y sobre todo pues es un apartado más en la actividad que realizo prácticamente. No es que tenga nada especial para mí, me gusta sobre todo aportar todo lo que se pueda al karate, mediante eso, y eso es una de las maneras de aportar también. Por suposto que sí. Bueno, Manel, todos os que te coñecemos sabemos que eres un gran apasionado, como antes comentábamos, non? Do que faz, do karate. E gustaríanos saber cando foi o momento que soubeches que querías dedicar a túa vida
profesionalmente ao karate? En eso tengo una anécdota. Me llegaban a ofrecer de jugar al fútbol profesionalmente. Y en casa no les gustaba que tuviera con 13 años, incluso yo jugué en la selección gallega, me llegaban a ofrecer, y al final opté por lo de karate. No les gustaban que jugara con adultos, con gente de 30 y tantos, con 13 años. Y entonces un poco mi vida al final tuve que escoger entre el karate o el fútbol. Y escogí el karate. Y al final siempre tiene ese apartado anecdótico, que en este caso yo lo tengo de eso. Claro, foi unha decisión que tiveche que tomar pois moi novo, non? E que ao final marcou o resto da túa vida. Sí, sin lugar a dudas, sí. Y sobre todo, cuando me llegaban a ofrecer cosas en el fútbol, sobre todo que a un niño no se le deben de ofrecer de esa manera. Te hacen madurar antes de tiempo para unas cosas. Claro. No me arrepiento de haber escogido esto, al final. Iso é moi bonito, non? É realmente moi gratificante. Sí, para mí lo ha sido. También tiene sus momentos, tal, pero a mí me aportó más momentos agradables que malos. Entonces estoy muy contento de haberlo escogido. E nós moi contentos de que formes parte da nosa federación, Manel. Sobre todo a mí, me encanta estar donde estoy, vale? Pois moitísimas grazas pola túa entrevista. Dende a Federación Galega de Karate gustaríamos agradecerche o teu increíble traballo como entrenador da Escola de Karate LN, así como a túa gran contribución ao karate galego. Muchas gracias a vosotros por atenderme. Muchas gracias. Gracias, Manel. También preparados sub-femenino menos de 52 kilos. Lara González Peña, Lucía Marillo, Marta Campos y Carla Vega. ¿Quién va ahora? Bueno, yo no, ella. Sofía Ramos, Teodoro Caro, Marina Perrayalta, Bocoto. A continuación pasamos a tener medallas a lo largo de segundo puesto, subcampeona gallega, Marina Perrayalta Rey. Primer puesto, Sofía. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite juvenil masculino menos de 48 kilos. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Tristán Pérez Antón, de LN. Chámome Bruno e veño do Abaloncai. Me llamo Jaime e vengo del Club Karate Casino de Ares. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhorabaos tres por conseguir estas medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Sí. Sí.
Sí. Para vos, era o vosso obxectivo conseguiros esta medalla ou foi inesperado? Foi o meu obxectivo. Foi unha sorpresa. Era un obxectivo que teníamos por marcar, pero sí, foi unha sorpresa. Bueno, chicos, e como vos vichedes nos combates de hoxe? Credes que foi moi complicado pasar as rondas? Sí. Costoume moito. Estuvo complicado, pero ben. Claro, é que xa neste nivel temos bastante competencia, verdad? Sí. Estabades nerviosos antes de salir? Un pouco. Non moito. Un pouco. Un pouco, bueno, aquí temos de todo. Bueno, chicos, pues a quen lle queredes dedicar a medalla de hoxe? A mi irmán. Que pola mañá se lesionou. Pois en especial a miña nai e o árbitro falecido, a todas as mulleres e aos meus amigos. A mi entrenador Federico e a mi suegro Juan Carlos. Pois dende aquí, para todos eles, para ese irmán que seguro que se recupera. Nada, chicos, moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Moitas grazas. Moitas grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite cadete femenino máis 61 kilos. Moi boas tardes, chicas. Hola. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Mi nombre es Sofía y vengo del Bunkay. Yo me llamo Mariña y soy de Ocoto. Bueno, chicas, contádenos, para vos, era o voso obxectivo conseguiros esta medalla ou foi algo inesperado? No era mi objetivo. Más o menos. Mais ou menos era o obxectivo. E como vas atopachedes nos encontros de hoxe? Credes que foi moi complicado pasar as rondas? No, me encontré bien, fue bastante fácil. Bien, en general bien. Bueno, poderíamos dicir entonces que os entrenamentos deron os seus resultados hoxe. Sí. Sí. E bueno, chicas, contádenos un pouquiño cales son os vosos obxectivos para esta temporada. Pues sobre todo pasarlo bien e intentar ganar los máximos combates posibles. Más o menos lo mismo y sobre todo mejorar. Pois sí, o importante é disfrutar e mellorar campeonato tras campeonato. Bueno, chicas, pues a quen lle queredes dedicar esta medalla? Yo le quiero dedicar la medalla a mi entrenador, sobre todo, a Noah y a José, que es una persona que siempre está ahí para mí, siempre me apoyan todo y muchas gracias. Yo a mis entrenadores y a mi padre también. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicas. Chao. Gracias.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité xuvenil femenino menos de 52 kilos. Moi boas tardes, chicas. Hola. Hola. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboas 3 por conseguir estas super medallas. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Me llamo Lara e mi club es LN. Eu son Uxía Mariño Carballeiro e veño do Karate do Carballo. Eu son Carla e veño do Karate do Carballo. Bueno, chicas, para vos era o vosso objetivo conseguiros estas medallas ou foi unha sorpresa? Unha sorpresa. Eu, pois, unha sorpresa e tamén, pois, non sei, esperaba. Unha sorpresa. Bueno, temos aquí un pouquiño de todo. E como vos atopachedes nos combates de hoxe? Credes que houve moita competencia ou foi fácil pasar os encontros? Foi competencia. Houve competencia, pero sí, estuvo bastante ben todo. Houve competencia. Claro que xa chegados a este punto, xa estamos todas aí, queremos o mesmo, gañar, verdad? E complicas as cousas. E como levamos os nervios? Estabas moi nerviosas antes de entrar? Sí. Sí, un pouco. Bueno, máis ou menos. Mais ou menos. E contádenos, que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Todo, divertirse. Eu estar cos meus compañeiros e, bueno, conseguir as medallas que quería. Participar e coñecer novos compañeiros. Genial, xa ao final aquí pasámoslo super ben. Bueno, chicas, pois a que lle queredes dedicar esta medalla? A mi familia, mis abuelos e a mis amigos. Eu, as miñas fisioterapeutas Antía e Paula, que me axudaron despois dunha lesión que tiven, a miña entrenadora Marisol e a miña nai. A toda a miña familia, a miña irmán, as miñas amigas e os meus entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicas. Gracias. Grazas. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de xuvenil e infantil femenino menos de 42 kilos. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboas dúas por conseguir estas medallas. Supoño que estaredes contentas. Sí, moi contentas. Sí, moitas grazas. Contádenos, como vos chamades e de que club vides? Chamome Lía e veño do club Escola Karate LN. Chámome Alma e veño da Escola de Karate LN tamén. Bueno, chicas, era o vosso obxectivo para hoxe conseguir esta medalla ou foi unha sorpresa? Unha sorpresa. Era un obxectivo, pero tamén foi un pouco inesperado. Un pouquiño de todo, verdad? Unha mezcla de cousas. Estabades moi nerviosas antes de salir? Un poquito. Moito. Moito, verdad? Esos nervios sempre nos atacan aí un pouquiño. E que foi o que máis vos gustou de vir hoxe aquí a competir, chicas? Estar cos amigos e pasalo ben. Pasalo ben e tamén estar con todo o meu club e cos meus amigos. Genial, chicas. Pois a quen vamos a dedicaros estas medallas? E aos meus amigos, a miña familia e ao meu club. Ao meu club, a miña familia, en concreto ao meu irmán Beltrán e en concreto tamén a unha amiga chamada Iris. Pois dende aquí, para todos eles, que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas, chicas, pola entrevista e noraboa de novo. Moitas grazas. Moitas grazas.
Perfecto, muchas gracias. Pero no hay que pararlo primero. No hay que pararlo. Directamente para.
Segundo puesto, el subcampeón gallego Simón Rodríguez de Armada. El primer puesto, el campeón gallego Franklin de Local. Preparado Soel Salpazo, Andrés Baez Aires, Mateo de Anuda, Diego Rodríguez Cuartas. Gael Andrés Baez, Soel Sal. A continuación pasamos a rodear el límite subido masculino, menos de 42 kilos. Terceros puestos. Para Diego Rodríguez Cuartas y Mateo de Nueva Zelanda. Segundo puesto, Gael Andrés Baez Aires. El primer puesto, campeón, Soel Salpazo. Tres personas no son tres combates. Preparada Daniela García, Candela García de Rodríguez, Matilda Alonso, Nerea Álvarez de Campos. Cada uno tiene que hacer dos. Preparada Daniel López Polini, Son tres personas. Naya Un combate cada uno. Nayara Pérez, Carlota Sánchez, Amalia Pardo. ¿Quién dice dos? Dos combates por persona. Dos combates por persona. Claro. 3 por 2, 6. 8 por 3, 24. Sí, sí. Llevamos dos. Candela García y Daniela García. Continuamos con el leve subfemenino más de 52 kilos. Terceros puestos para Nerea Álvarez de Campo y Matilda Alonso Vargas. ¿Cuánto queda? 20 segundos. Ah, por eso. ¿Y el otro colombiano? Ya está. Segundo puesto subcampeona, Candela García de Lorenzo. El primer puesto de campeona, Daniela García Rey. Preparado Bryce Mendoza, Saúl Rico, Pablo García, Francisco Vargas. También preparada Teresa López, Aldana Rojo, Martina Barreiro, Siana Pérez. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite juvenil masculino menos de 42 kilos. Moi boas tardes, chicos. Hola. Boas. Boas.
Bueno, primeiro darvos a enhoraboa aos tres por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? Diego e do San Francisco. Chámame Xoel e veño de San Francisco Teo. Gael e veño do Acai Río. Bueno, chicos, para vos, era o voso obxectivo conseguiros esta medalla ou foi inesperado? Sí, pero me esperaba un pouco máis. Me esperaba un pouco menos, pero estou contento. Non, a verdade é que non, porque teño os contrincantes moi bons e pensaba que iba a quedar no posto del terceiro. Por suposto, que ao final, cando xa temos tanta competencia, está sempre moi reñido, verdad? É moi difícil saber de que vamos a quedar. Bueno, chicos, como vos atopaches antes de competir? Estabades moi nerviosos? No, a verdade é que estaba bastante tranquilo. Non. Algo sí, un pouco. Un pouco, pero non moito. Bueno, vos, como xa sois todos uns expertos, xa o levades mellor, verdad? Sí. E que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Bueno, pois que, o sea, pude meter bastantes puntos. Pois poder chegar á final con Mael. Mesmo que dixo el ter o honor de competir contra ele na final. Genial, se ao final competir con os amigos é máis divertido, verdad? Sí. Genial, chicos. Pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? Aos meus pais e ao meu club. A miña familia, ao meu club, en especial a Nico, a Yaiza e a María, e a Uxía, Folgueira. Eu ao meu club, a miña familia, a Xoel e ao meu coach. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Nada. De nada. A ti. Bueno, dale 3 minutos que viene. Ya pasó el tiempo. Tienen 14 años. Dame esa salud. Me da pena. ¿Qué andáis trapuchando aquí? ¿Quieres? Mentiroso. Pensé que era un canuto o algo. Un lugar apropiado. Oye, ¿por qué pone la furgoneta hacia el lado de la gama? Porque llego un montón de tarde y ya no tengo sitios ahora. A ver si me arreglan el garaje. Es que llego muy tarde. Pero te queda lejísimo. Te queda lejos, tienes que cruzar la vía. Y no hay por allí, por la casa de Marina, no hay nada. Está pegada, esa zona está pegada. Yo pensé que te había cambiado para los pisos buenos. No, Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité xuvenil masculino máis de 60 kilos. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? Brais LN. Saúl Rico Rodríguez de San Francisco Teo. Pablo García Yáñez. Francisco Baños Vázquez. Pablo Bavarro y del Club de Macedo. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Supoño que estaredes todos moi contentos. Sí. Eu tamén. Sí.
Ben, aunque non haya ganado, ben. Eu sentome ben. Iso é importante, sentirse ben, así como nos sentimos todos aquí en Amor e Compañía. Cada vez as entrevistas son máis numerosas. Sí. Ya. Concordamos en opinións. Bueno, chicos, contádenos, que foi o que máis vos gustou do campeonato de hoxe? Quedar primeiro. Pelear na final contra o meu compañeiro Brais, aunque perdín, foi un bo recordo de cando facíamos antes. Competir. A xente, porque aquí é moi boa xente. Son todos moi boas persoas. Eu tamén, eu só viño para pasalo ben. Sí, señor, se ao final pasalo ben e disfrutar é o máis importante, verdad, chicos? Sí. Sí. Bueno, chicos, pues a quen lle quedes dedicar a medalla de hoxe? A meu clube, a miña familia e aos meus amigos. Aos meus pais, aos meus amigos e ao meu coach, Xoán. Aos meus entrenadores e a miña familia. O meu entrenador e a miña familia. A miña familia, o meu entrenador e toda a xente que coñezo directamente. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa a todos de novo, chicos. Grazas. 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 Gracias. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite Juvenil Femenino menos de 37 kilos. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu me chamo Martina e veño do club Acai Río. Son Xiana de Ocoto. Me llamo Teresa Brocos e vengo del Bushikai. Aldara do Mizukami. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboas 4 por conseguir estas medallas hoxe. Supoño que estaredes contentas. Sí, estou moi contenta. Moito. A verdade é que sí. Sí. Credes que cumpliches cos vosos obxectivos para o campeonato ou esperabades quedar noutro posto? Eu cumplín os meus obxectivos. Eu tamén. Eu tamén. Eu tamén. Bueno, é genial. Poderíamos decir que entonces os entrenamentos deron os seus frutos no día de hoxe. Sí. 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 E contádenos un pouquiño, cantos días entrenades normalmente a semana facendo karate? Nosotros entrenamos lunes y miércoles y martes y jueves. Martes e xoves. Lunes, miércoles, jueves y viernes. Lunes, miércoles e venres. Polo que podemos ver aquí, moitísimas horas de dedicación. E contádenos, fai canto tempo facedes karate vos, chicas? Eu fai 6 anos. Desde os 6. Fai uns 5 anos. 4 anos. Temos aquí xa todas unhas expertas. Bueno, chicas, pues a quen lle queredes dedicar a medalla de hoxe? Pois eu a todos os que me apoian e en especial a meus pais. A meus profesores e aos meus amigos. Eu dedico esta medalla a Domingo Figueira. Eu a miña familia e os meus entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicas, pola entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias. Moitas grazas.
Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite cadete femenino menos 61 kilos. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamome Naila e veño do Club Xijam. Yo Amalia e vengo el Rembucán. Eu chamome Carlota e veño do San Francisco Teo. Bueno, por aquí a segunda entrevista do día, xa. Hoxe vas cargadiña de medallas para casa. Sí, estou moi contenta co traballo que fixen hoxe. Bueno, chicas, pois o primeirísimo, darvos a noraboas 3 por conseguir estas medallas. Bueno, supoño que estaredes contentas. Sí, eu estou moi contenta, moitas grazas. Sí, eu tamén. Eu tamén estou bastante contenta. Credes que se cumpriron os obxectivos que tiñades para o campeonato de hoxe? Sí. Sí. A ver, eu creo que podese mellorar, pero sí, está bastante ben. E bueno, como levaches hoxe os nervios antes de competir? Estabades moi nerviosas? Eu hoxe competín casi sin presión porque estaba moito máis tranquila que nos outros campeonatos. Eu estaba un pouco nerviosa, pero al salir al tatami ya non. Eu hoxe non tiña moita presión para competir. Genial, así é como mellor se compite, verdad? Sen nervios, sen presión. Bueno, chicas, e que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Que destacaríades? A min o compañerismo, porque a verdad as miñas competidoras son moi maxas e... A mí tamén, todas as compañeiras e... A mí tamén estar cas miñas compañeiras. Genial, ao final competir entre amigos é o mellor, verdad? Que haxa un bon ambiente entre todos nós. Sí. Bueno, chicas, pois a quen lle queres dedicar esta medalla? Eu vou a dedicar aos meus pais, aos meus avós e á miña familia en xeral, aos meus amigos do colexio e xa está. Eu a miña familia e ao meu entrenador. Eu a miña familia, os meus entrenadores e as miñas amigas que viñeron a verme. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa a todas de novo, chicas. Grazas. Gracias. Grazas. Señoras y señores,
La Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentar